Bien, el módulo en todo caso que vamos a ver ahora tiene que ver con las ciencias de la educación. Eh, a ver, empecemos con tal vez algunas ideas generales sobre este tema, especialmente con lo que hablamos de las ciencias de la educación. Eh, es importante previamente hablar sobre lo que es la epistemología de las ciencias de la educación, ¿ya? Porque cuando hablamos de ciencia, con seguridad estamos refiriéndonos a un conocimiento, ¿ya? El tipo de conocimiento podría darse de varias formas. Un conocimiento como tal forma podría ser científico, podría ser un conocimiento empírico. Bueno, todo esto prácticamente nos da lugar a pensar como una ciencia. Pero quiero partir con algo importante, tal vez desde su experiencia ustedes. Cuando hablamos de ciencia, cuando hablamos específicamente de la educación, ¿qué entendemos o qué comprendemos, por ejemplo, respecto a esta temática? Yo quisiera que tal vez podamos puntualizar primero la ciencia como tal, ¿no? Porque cuando hablamos de las ciencias de la educación, estamos hablando de la educación como ciencia. Y la pregunta, ¿por qué la educación es ciencia? ¿No? Porque recuerden ustedes que este concepto se viene ya poco a poco acuñando en los últimos tiempos. Porque hasta hace poco hablábamos de las ciencias pedagógicas. Y la pregunta, ¿dónde quedó esa ciencia, las ciencias de la pedagogía? ¿Está por encima de las ciencias de la educación, por debajo de las ciencias de la educación? Miren, podríamos hacernos varias preguntas. Pero yo quiero partir de la experiencia de ustedes respecto a esto. ¿Por qué coincidimos a la educación como una ciencia? ¿Alguien por ahí nos puede ayudar tal vez con este concepto? ¿Por qué la educación hoy es una ciencia? ¿Ya? Les doy algunas pautas. Las universidades han venido, por ejemplo, con el pasar del tiempo, de aquellas carreras que teníamos como pedagogía, ¿ya? Hemos venido cambiando inclusive la denominación de las carreras a ciencias de la educación. Hoy tenemos la mayoría de las universidades que ofertan la carrera de las ciencias de la educación. Entonces, miren, hay varios elementos que podrían ayudarnos tal vez a interpretar desde la realidad en la que ustedes realizan una actividad. Por seguridad, muchos de ustedes están en el ejercicio de la docencia, algunos por ahí tal vez están en el ejercicio estrictamente de su profesión y de pronto por ahí están en contacto tal vez con la forma en que pueda expresar las ciencias de la educación. Bien, reitero entonces la pregunta, ¿por qué nosotros hoy concibimos a la educación como ciencia? ¿Cuáles son los motivos, las razones, el por qué hoy asumimos como ciencia a la educación? A ver, Doctor, ¿será coméntame porque sí? eh, tal vez algún criterio, opinión o alguna lectura que ustedes hayan desarrollado respecto a esto para que pueda ser un punto de partida, pueda ser un punto de referencia para nosotros para que podamos ir analizando a lo largo de por lo menos esta unidad para poder entender a esta ciencia. Bien, a ver, ¿alguien? Doctor, podría ser porque se basa ya en hechos reales, se basa en una evidencia real. Bien, un primer aspecto podría ser una evidencia real, ¿ya? A ver, el resto, a ver, ¿qué dice Benigno? Bueno, doctor, bueno, efectivamente, usted ha remarcado de que primero la pedagogía
bueno, hoy ciencia de la educación la usa, antes era la carrera de pedagogía. Había filosofía, literatura y otras, ¿no? Entonces yo había ingresado cuando era pedagogía, ¿ya? Entonces ahí, por ejemplo, he podido concebir lo siguiente, ¿no? Nuestros docentes creo que eran ya producto, digamos, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Yo me acuerdo de un doctor Peroto, José Subirat, habían doctores, por ejemplo, me acuerdo del doctor Reyes, doctor, por ejemplo, un filósofo, doctor Arturo Orías y demás cosas, ¿no? Y ellos nos decían, ¿no? Justamente hablando de la epistemología, es la ciencia que estudia el conocimiento, pero en este caso el conocimiento respecto a la educación. ¿Y qué era pues la educación? ¿No? ¿Qué era la educación? La educación, nos decía, yo me acuerdo muy bien de esos términos, que es el proceso formativo de la persona. Fundamentalmente la educación se centra en el desarrollo del sistema nervioso central. Y es en este contexto nos decía qué era el aprendizaje, ¿no? ¿Qué era el aprendizaje? Entonces nos decía que aprendizaje es el fenómeno electrofísico-química que se llama sinapsis. Yo me acuerdo muy bien de esos términos, ¿no? Entonces, concretamente nos decía él, ¿no? Ustedes están estudiando la rama más importante, que es la educación, fundamentalmente. En torno a la educación gira las otras disciplinas. Yo me acuerdo, en ese contexto yo, por ejemplo, me acuerdo haber leído, por ejemplo, la tesis del doctor Emilio, ¿no? Doctor Arturo Orías, era filósofo, nos ha hecho leer. Pero también paralelamente a eso, estoy hablando de la pedagogía, hemos ido a estudiarnos lo que significa la neurología. Hemos ido a pasar clases, por ejemplo, en la que se llama en Hospital de Clínicas. Me acuerdo muy bien que mi docente era tal Arce, doctor Arce. ¿No? Nosotros teníamos que entrar al aula como médicos, como estudiantes de la carrera de medicina. Y nos hacía una disección, por ejemplo, del cerebro, de manera concreta, práctica, con bisturí, todos observamos. Este lugar es el sistema nervioso central. Este es el hipotálamo. Aquí se produce el aprendizaje, señoritas y jóvenes. Mire que nos habíamos llevado por ejemplo neurología, neurofisiología, neuropsicología y neuropedagogía. Mire. Entonces, por entonces, así estaba enmarcada la visión, digamos, de la carrera pedagogía, ¿no? Y pronto ha habido algunas corrientes, yo me acuerdo muy bien porque he sido protagonista de todo ese proceso, ha habido corrientes de afuera y demás. No, la educación no simplemente puede resolver la pedagogía, necesitamos el auxilio de otras disciplinas, nos decía. Por ejemplo, el doctor Peroto nos decía, por ejemplo, la psicología, que es tan importante, y otra, la materia de biología, nos decía así en ese contexto. Entonces, ¿qué ha pasado? Un movimiento ha pasado, efectivamente fuera y aquí en el país. Ya, bueno, a partir de la fecha no vamos a ser nosotros pedagogos, vamos a ser licenciados en ciencias de la educación. Y la primera licenciada en ciencias de la educación fue doña Beatriz Cajías, que en paz descanse. Luego nosotros ya hemos pasado, nos han cambiado de pensum, otras materias y demás cosas. Mi persona, Devino Blores, Emilio Ors, que en paz descanse, y otros compañeros, ¿no? Ya hemos pasado a la carrera de ciencias de la educación. Entonces, en este contexto, doctor, es tan importante puntualizar lo que significa la epistemología de la educación, de las ciencias de la educación, el conocimiento. Tendremos que ver, y considero yo que en este módulo vamos a ver, por ejemplo, algunos paradigmas que sustentan algunas ciencias. Seguramente vamos a tocar con pinza lo que significa la ciencia de la educación. La educación, ¿no? Entonces,
considero, doctor, que es tan importante, usted me ha despertado mucho, considere esto. Yo diría eso como un aporte, no lo he vivido porque ya estoy, digamos, un poco en la bajada, digamos, como profesional en educación. Entonces yo considero esto. Para mí en este momento, y siempre digo a mis estudiantes, jóvenes y señoritas, es la rama más importante que se llama la educación, la formación, ¿no? Que es desde el chon, ¿no? Desde ahí nosotros tenemos que considerar lo que significa la educación. Para mí, antes que el aprendizaje de cálculo, antes que el aprendizaje de la geometría descriptiva, para mí, fundamentalmente a esta altura de mi vida profesional, conceptualizo de que es tan importante la educación. Y hoy estamos viviendo, por ejemplo, tal vez algunas interferencias que ha ocasionado la educación, particularmente la educación boliviana que estamos viendo, tanto en los niños, en jóvenes, en la universidad, en el sistema de posgrado, todo aquello. Entonces sería importante, doctor, yo creo que usted va a ser en este módulo nuestro capitán, ¿no? Nuestro talento que seguramente va a dirigir realmente a conceptualizar con pinza lo que se llama la epistemología de la educación. Gracias, doctor. Bien. Me parece importante el aporte de Benigno, lo propio de Paola. Si alguien quiere intervenir, adelante. Este espacio es de ustedes y reiterarles que el conocimiento se construye a partir de los conceptos que nosotros podamos generar. Podemos asumir algunos conceptos y a partir de aquello podemos tal vez plantear nuestros propios conceptos. Entonces es importante este espacio que ustedes puedan participar, puedan dar sus opiniones, quizá por ahí alguien pueda discrepar con algunas posiciones que se puedan tomar. Este es el escenario y este es el espacio en el que ustedes pueden hacer sus aportes. Bien, por lo menos no veo a alguien más que quiera participar en el momento que sea necesario. Adelante, lo van a hacer con toda la libertad que ustedes quieren. Todo aporte es válido. Y reitero nuevamente, esta sociedad del conocimiento en la que nos encontramos requiere de muchísima participación y entre todos creo que tenemos la posibilidad de poder generar nuevos espacios y generar nuevos conocimientos. Bien, quizá de los dos planteamientos que se acaban de mencionar, es evidente que, primero, para asumir como ciencia, debe mínimamente cumplir con algunas exigencias. Y esa exigencia importante tiene que ver con que esta parte que tiene que ver con la educación debe constituirse primero en un elemento base de conocimiento. Y a partir de esto podemos también tal vez establecer ciertas normas, ciertas reglas. Para que esto se constituya en una ciencia, tiene que pasar todo un proceso. Y ese proceso, precisamente, es para nosotros el método científico. Para validar y reconocer como parte de la ciencia, debe haber, por ejemplo, sido validado este conocimiento con el método científico. Y a esto nosotros llamamos fundamentalmente ciencia. Entonces, a partir de estos conceptos, quizás sea importante, por ejemplo, analizar esta ciencia que es la educación. ¿Desde qué punto de vista podemos asumir? ¿No? ¿Y cómo podemos, por ejemplo, enfocar, ¿no?, otras disciplinas que
son parte de esta ciencia. Porque al ser ciencia, tiene disciplinas. Hay disciplinas que van a contribuir a esta ciencia. Creo que hay muchas disciplinas que podemos tal vez considerar como parte de esta ciencia. Y reitero nuevamente, es una ciencia que no hace poco se ha asumido como tal, precisamente por los aspectos que se mencionan. Ahora, cuando hablamos de los sujetos, cuando hablamos del objeto de estudio de las ciencias como tal, con seguridad vamos a encontrar varios aspectos que también contribuyen a esta ciencia. Bien, como ustedes verán, hablar de ciencia contempla varios aspectos. Probablemente va a tener una posición, un enfoque, un paradigma, y a partir de aquello también vamos a identificar cómo esta ciencia se va consolidando a lo largo del tiempo. ¿Ya? Bien, entonces para eso vamos a tal vez ver algunos conceptos que podemos interpretarlos y a partir de estos conceptos podemos tal vez empezar a considerar y a partir de estos conceptos también empezar a generar una especie de debate o de discusión. Partiremos con algunos de estos conceptos. Primero, tenemos que asumir desde el punto de vista epistémico por qué se constituye una ciencia. Pero para eso, primero debemos establecer qué es la epistemología. ¿Ya? Debemos indicar que la epistemología es una disciplina que tiene como objetivo estudiar la naturaleza, el origen y la validez del conocimiento. Entonces, miren qué importante es entender la epistemología para entender específicamente la epistemología de las ciencias de la educación. Partimos de este concepto. Cuando hablamos de que su objeto de estudio es la naturaleza, ¿ya? Y vamos a tal vez asumir de que la educación como tal tiene su propia naturaleza. ¿Ya? Y cuando decimos tiene su propia naturaleza, hay una razón, hay un origen, por ejemplo, para establecer a la educación, inclusive constituyendo como parte importante de la sociedad. Si nosotros un poco vemos en el pasado a la educación como tal, nos vamos a encontrar de que la mayoría, inclusive de los sistemas, han surgido de la informalidad. ¿Ya? De ahí, por ejemplo, la educación tiene prácticamente sus años, ¿no? y con seguridad consolidado en todos los niveles. Por eso es que los estados asumen como algo importante la formación de sus recursos humanos. Ellos asumen como un capital importante, por ejemplo, las personas. Y la educación como tal también reviste de importancia. Entonces ahí tal vez vamos a un poco empezar a analizar la importancia que tienen los sistemas educativos, porque ya empezamos a manejar sistemas, ¿no? De una educación informal llegamos a una educación formal y posteriormente empezamos a hablar ya de un sistema. Y cuando hablamos de un sistema, estamos hablando de un conjunto de mecanismos que le dan funcionalidad a ese sistema. Que esa es otra etapa que vamos a hablar respecto a la educación. Entonces, su naturaleza especialmente está dado a partir de la importancia que tiene para los seres humanos. No necesariamente, les digo, vamos a hablar de su naturaleza de una educación formal. La educación, por ejemplo, está dado en todos los niveles y en todos los espacios y escenarios donde se puede aprender.
No es casual cuando Vygotsky nos habla de que, por ejemplo, ¿no? Desde ese enfoque, o desde ese paradigma, por ejemplo, del constructivismo, nos empieza a hablar de que el hombre es constructor de su propio destino. El hombre, por ejemplo, a partir de su entorno puede aprender, puede socializar, ¿no? Es el entorno quien le enseña a la persona, al sujeto, al ser humano, es el entorno. Por eso es que habla inclusive de una educación en el contexto, en su medio cultural, social y cultural, aspectos como eso que dan lugar a pensar en el futuro. Entonces, a partir de aquella naturaleza, hablamos también, por ejemplo, del origen, la validez del conocimiento. Entonces, la educación tiene sus orígenes, por ejemplo, desde las primeras formas en las que se empieza a institucionalizar el conocimiento, ¿no? Ahí están los grandes exponentes entre Platón, Sócrates y otros más. Aquellos que son, por ejemplo, de la familia de la filosofía griega, ¿no? Ahí empieza a hablarse, inclusive se habla dentro de la concepción filosófica, se habla inclusive de la didáctica como una de las disciplinas importantes, ¿no? Todo esto conlleva a entender, por ejemplo, que la educación como tal tiene un origen, tiene un punto de partida. Entonces, a partir de la epistemología, nosotros podemos identificar su naturaleza, el origen, y podemos inclusive validar ese conocimiento. Y si estamos hablando de educación, con seguridad vamos a entender de que la educación pues, es algo importante para los estados. Y reitero que la educación como tal, eh, eh, hay pueblos, hay países que han mostrado que el hecho de tener un capital humano preparado, un capital humano con altos conocimientos, han aportado muchísimo. Y eso lo podemos ver reflejado, por decir, a nivel universal. Se puede ver reflejado en países que están en este momento, por ejemplo, en los primeros lugares de desarrollo, porque hay un buen capital humano preparado. Entonces, todo esto nos lleva a entender en este momento actual la importancia que tiene, por ejemplo, el estudio de esta ciencia. No debería de ser exclusividad de quienes van a estar inmersos en lo que es el ámbito de la educación, sino deberíamos de saber absolutamente todo, ¿no? Porque es importante esta ciencia conocer, ¿no? Si vamos más allá, vamos a entender que cada vez esta ciencia va, me atrevo a decir, va absorbiendo a otras ciencias. Pongo de ejemplo. No es el hecho, por ejemplo, de tener conocimiento consolidado científicamente respecto a un área. Si es que yo, por ejemplo, quiero enseñar o quiero compartir ese conocimiento y no tengo las herramientas y los medios necesarios para hacerlo, va a ser imposible poder hacer entender o poder compartir inclusive esa experiencia, ¿no? Entonces, a partir de eso es que esta ciencia cada vez se va hegemonizando y esta ciencia se va, me atrevo a decir un poco, va absorbiendo a otras ciencias por la importancia que tiene. Ese es un aspecto que tal vez podríamos tomar en cuenta respecto a esta ciencia. Quizá ya entrando a ver la epistemología como tal, podríamos decir de que es una rama de la filosofía. Es una rama de la filosofía. Ahora ustedes dirán, ¿pero qué tendrá que ver con la educación? Si decimos que es una rama de la filosofía, va a estudiar, o sea, los fundamentos, los métodos del conocimiento científico. Cuando hablamos de ciencia, reitero, estamos hablando del método científico.
o el uso, la aplicación, el proceso sistemático que sigue el método científico para llegar a la verdad. Ya, por eso es importante esto. Entonces, a partir de la definición o el concepto de la epistemología aplicado en este caso a las ciencias de la educación, y tomando en cuenta que la epistemología es una rama de la filosofía, ya empezamos a asumir de que la epistemología es parte de las ciencias de la educación. Va a asumir como algo importante dentro de esta ciencia. Por eso decimos, la pregunta que nos tenemos que hacer y quizá preguntarnos nosotros, si la epistemología estudia los fundamentos, los métodos del conocimiento científico, la pregunta sería, entonces, ¿qué es conocimiento? ¿Cómo podemos responder a esa pregunta? ¿Qué es conocimiento? ¿Alguien por ahí? ¿Qué será conocimiento? Doctor, Adelante. bueno, con relación a la pregunta, sería la interacción entre el sujeto y el objeto, donde el sujeto aprende del objeto y el objeto se deja aprender con el sujeto. Ya podría, sí, vamos aproximándonos. Bien, ya empezamos a asumir de que para hablar de conocimiento empezamos a hablar de un sujeto y empezamos a hablar de un objeto. Eso es cierto, ¿ya? Porque si el sujeto, sin el sujeto, el objeto no podría ser referenciado, o viceversa, ¿no? La existencia del objeto sin el sujeto, ¿quién le describe o quién le nomina o denomina, por ejemplo, al objeto? Fíjense, de ambos lados. Ya empezamos a hablar la razón, por ejemplo, o el origen del conocimiento. Hay un sujeto, hay un objeto. Y la interrelación de estos dos generan conocimiento. ¿Ya? Bien. ¿Qué otra definición más podríamos dar a lo que es el conocimiento? ¿Alguien por ahí? Ya. Mientras van pensando, la otra pregunta, ¿cómo se produce el proceso de razonamiento en la mente humana? ¿Cómo creen que se produce ese razonamiento? Ustedes se han puesto a pensar, cuando nosotros queremos resolver un problema o cuando nosotros enfrentamos un problema o definitivamente queremos hacer algo, ¿qué hacemos? Lo primero que se nos viene a nosotros en la cabeza es analizar, como decimos vulgarmente, pensar cuál sería la mejor solución o cuál sería la mejor decisión. El ser humano está expuesto, todos los días está expuesto a resolver problemas. Directa o indirectamente estamos sujetos a resolver problemas. Los problemas no necesariamente van a ser problemas de razonamiento lógico matemático. Los problemas podrían suscitarse, por ejemplo, desde problemas sociales hasta problemas complejos que tendrían que ver con el razonamiento lógico matemático. Miren, entonces la pregunta dice, ¿cómo se produce ese proceso de razonamiento en la mente? Para que sea más claro, ¿será producido por un estímulo? A ver, ¿qué dice Benigno? Ya, doctor. Bueno, por ejemplo, cuando hablamos de la educación, el objetivo fundamental es desarrollar, o sea, lograr transformaciones. Pero transformación ¿a qué nivel? A nivel cognitivo, fundamentalmente. Luego vienen los valores, las actitudes y las competencias, ¿no? Entonces es el fin, digamos, de la educación. Ahora,
La pregunta era, ¿no? ¿Qué es razonamiento? ¿No? El razonamiento en realidad es una capacidad, es una habilidad mental, ¿ya? Que atraviesa, digamos, por 4 procesos fundamentales. Primero será la codificación. Por ejemplo, yo observo un objeto. Yo, por ejemplo, en este momento estoy viendo el video a usted, ¿no? Entonces, ahí yo tengo que codificar, porque usted, así como en pantalla estoy viendo, para mí es un texto, ¿no? Un texto que tiene sentido, es mi docente. Entonces, la primera acción, el primer proceso será la codificación. ¿Qué es la codificación? Es la interpretación, es el proceso de conocer, ¿ya? Primero de conocer. Entonces, el primer paso será, digamos, el proceso de la codificación. Luego vendrá por la deducción, la inferencia. El siguiente paso. Estaba marcado por mencionar la filosofía, ¿verdad? Entonces, ahí será la inferencia, ¿no? Entonces, luego después de la inferencia, ese proceso, va a haber un proceso, digamos, de traslación, de abstracción. Y finalmente será, pues, la respuesta, ¿no? Entonces, todo eso, todos son esos 4 procesos que intervienen, digamos, para el proceso de conocimiento. Fundamentalmente, viene a ser primero la base empírica, o sea, la práctica concreta, ¿no es cierto? Entonces, es fundamental. Por eso es que, ¿no? Nosotros hacemos, por ejemplo, dice un compañero, a ver, yo voy a hacer una tesis, voy a aplicar unas estrategias didácticas o estrategias pedagógicas. ¿Para qué? Para desarrollar capacidad cognitiva, para desarrollar el razonamiento lógico. ¿Qué ha hecho Piaget? Piaget ha hecho una serie de acciones, una serie de actividades, ha hecho actividades de seriación, ha hecho actividades de clasificación, de categorización, ha hecho acciones de conservación de la materia. ¿Para qué? Para desarrollar precisamente lo que se llama el pensamiento lógico. Ahí está el razonamiento, doctor. Eso sería mi aporte, doctor. Gracias, Benigno. Me parece un aporte importante. Bien, vamos a continuar. Creo que hay distintas circunstancias. Él lo ha planteado desde una posición quizá mucho más, podríamos decir, asumiendo una propia filosofía, ¿no? Él plantea, por ejemplo, desde el punto de vista, me puedo animar tal vez a interpretar tu opinión desde el punto de vista filosófico, matemático, desde el punto de vista de la lógica, ¿ya? Ese planteamiento es evidente, ¿no? Pero ya en un razonamiento desde las ciencias humanas, ¿ya? O desde el punto de vista de las ciencias sociales, con seguridad va a surgir para que se produzca un razonamiento en la mente humana, tiene que haber un estímulo. Ya tiene que haber una razón, un motivo. Alguien tiene que generar, por ejemplo. Porque si esto no se genera, es que las cosas no se dan por simple, podríamos decir, por la simple casualidad, producto de los factores naturales, ¿ya? Podrían darse otras circunstancias, eso es cierto. Pero estamos hablando en este momento de cómo podría darse un razonamiento formal, ¿ya? Entonces, miren, si nosotros un poco vamos aproximando la concepción o la respuesta desde el punto de vista de las ciencias de la educación o los procesos de enseñanza, aprendizaje, van a ser generados necesariamente a partir de un estímulo. Y para eso es importante, por ejemplo, los sentidos. ¿Cómo yo percibo? ¿Cómo yo, por ejemplo, puedo ver? ¿No? Y a esto tal vez puede generar posteriormente, a partir de esta estimulación, podrían haber respuestas de diferentes naturalezas, ¿no?
Entonces, para que se dé este proceso de razonamiento en la mente humana, hay un estímulo que genera. Y lo que hace este estímulo, por ejemplo, ¿qué pasa en un accidente? ¿No? Lo primero que hace la persona, un accidente, o sea, si hablemos de que una persona, por ejemplo, ha visto el resultado de un accidente, ¿ya? Cuando hablo de un accidente me refiero, por ejemplo, a un accidente de tránsito, póngale, ¿ya? Bien, ha habido un accidente de tránsito, por ahí hemos visto con personas con lesiones gravísimas, o por ahí inclusive estamos hablando con accidente de tránsito seguido de muerte, lo que ustedes quieran entender. Pero a partir de este concepto, o perdón, a partir de esta realidad, ¿no? Mis sentidos, ¿qué perciben? Lo primero que van a asociar mis sentidos, ¿ya? Van a asociar, primero, miedo, con seguridad, miedo. Entonces, ese miedo, ¿dónde se produce? Se produce en la mente, ¿no? Muchos, por ejemplo, quizá no le tengan miedo, por ahí tal vez el momento va a agarrar y va a tratar de ayudar, o va a tratar, por ejemplo, de socorrer en ese momento, no sé. O definitivamente va a causar un pánico o shock en ese momento, no sé. La reacción, por ejemplo, va a depender del estímulo. Entonces, a esto, por ejemplo, inmediatamente, ¿qué hace mi cerebro? A partir de un estímulo empieza a procesar información y la respuesta es inmediata. El pánico es una respuesta. Es una respuesta, por ejemplo, al estímulo. Entonces ya a partir de este ejemplo que podemos ver, el medio, es decir, que para nosotros constituye un estímulo, va a permitir, por ejemplo, asumir un razonamiento dependiendo las circunstancias. Lo mismo pasa en el ámbito educativo. Cuando nosotros queremos enseñar, tenemos que, como yo lo llamo, es que tenemos que provocar el conocimiento. Tenemos que estimular el conocimiento y para ello hay formas de estimular para que esto tenga resultados positivos. Ahora, el proceso de aprendizaje, como su nombre indica, un proceso, ¿no?, que tiene que ver con la mente, que tiene que ver con los medios y tiene que ver también con quien enseña, ¿verdad? Pero aquí, ¿dónde se va a materializar lo aprendido? Ser en la mente de la persona. Entonces, miren, todo esto tiene que ver con el razonamiento de la persona y estamos hablando de el proceso cognitivo desde el punto de vista psicológico, ¿no? Las personas, por ejemplo, aprendemos de forma distinta, las personas actuamos de forma diferente, podemos aprender también o podemos tener nuestras propias estrategias y medios de aprendizaje, ¿no? Hay personas, hasta parece paradójico, que aprenden, aunque no es lo lógico, no es lo ideal, pero aprenden con música, aprenden en medio de otras personas donde las condiciones quizás no son aptas, aprenden. Entonces, todo eso tiene que ver. Entonces, ¿cómo se produce el proceso de razonamiento en la mente humana? Eso es lo que nosotros comúnmente llamamos el proceso cognitivo. Y el proceso cognitivo siempre se va a dar, o va a ser a partir de un estímulo. Por eso en la pedagogía tradicional hablamos de dos elementos importantes. El que produce el conocimiento y la respuesta que se tiene, ¿no? Por eso hablamos del estímulo-respuesta. Esa es una teoría clásica, por ejemplo, del aprendizaje, ¿no? Y para ello han habido tendencias, han habido enfoques que se han asumido que en muchos de los casos aún todavía viven. Esa es una particularidad. ¿Cómo determinamos que aquello que hemos entendido es efectivamente verdad? Para eso, por ejemplo, ya estamos empezando a hablar de que necesitamos utilizar el método científico, ¿no? Entonces, para determinar que es verdad o es falso, ya empezamos a asumir una, primero, idea respecto a eso,
Y segundo, estamos hablando de una comprobación, o vamos a comprobar una teoría, una hipótesis, una tesis, ¿no? Entonces, todo esto va a ser comprobado a través de un método científico. Pues para llamar como tal conocimiento, debe asumir una posición desde la metodología científica. Todo esto nos lleva a pensar de la importancia que tiene la epistemología. Bien, si asumimos de que la epistemología es una rama de la filosofía y como tal nos ayuda, por ejemplo, a darle cierta validez al conocimiento, entre otros aspectos, las ciencias de la educación o la educación como tal también tiene diríamos, su aspecto central. Pero primero hablamos bastante de educación. De seguro que cada uno de ustedes tiene un concepto en particular. La educación podemos definir de diferentes, pero voy a asumir este concepto que tenemos acá como un proceso de transmisión de conocimientos y contenidos destinados a desarrollar todas las potencialidades de un individuo o como la instrucción por medio de la acción docente. Bien, estoy asumiendo una posición general, ¿ya? No estoy asumiendo todavía un paradigma, porque cuando asuma un paradigma, con seguridad, la definición también podría tener otra, podríamos enfocarlo desde otra mirada. Pero estoy asumiendo una definición general. Cuando nos dice que es un proceso de transmisión de conocimientos, no es la transmisión tradicional, porque hay formas de transmisión. Voy a tomar como ejemplo el tema de la enseñanza, por ejemplo, de los valores. Por ejemplo, la cultura, las costumbres, las tradiciones, son producto o son un proceso de transmisión. ¿Ya? En muchos de los casos podríamos tal vez analizar, dependiendo de cómo se dé las circunstancias, pero este hecho para conservar en el tiempo, muchas veces se han tenido que forzar, ¿ya? Para que se mantenga, como decir, ¿no? Podemos tal vez poner varios ejemplos para entender, por ejemplo, la transmisión de conocimiento. Reitero, no estamos hablando de conocimientos formales, estamos hablando de formas tal que se pueda expresar esto. Cuando refiero al tema de valores, es un poco complicado, pues, enseñarles, pongamos 5 valores: el valor de la puntualidad, el valor de la solidaridad, el valor del respeto, el valor del amor al prójimo, bueno, entre otros valores que podríamos referenciar. La pregunta es, ¿cómo enseñamos el tema de valores? Y yo les pregunto a ustedes, ¿cómo enseñamos el tema de valores? ¿O cómo hacemos para que se conserven en el tiempo los valores? Particularmente el tema, póngale el tema de la puntualidad. Podemos hacer de que, asumiendo una corriente pedagógica, por ahí tal vez las más actuales, tomando en cuenta, por ahí se me ocurre el constructivismo, el conectivismo, en este caso el cognosciente o en este caso una pedagogía tradicional. ¿Cómo hacemos este tema, que es un tema fundamental para una educación integral? El tema de los valores. ¿Ustedes se han preguntado cómo tendríamos que enseñar el tema de los valores? Es un desafío, eso es cierto,
Porque hablar de valores, muchos me dirán, es que eso no se va a enseñar en la escuela, en el colegio, en la universidad, sino eso viene desde casa. Pues la familia, es el entorno que quienes deben consolidar. Pero en los sistemas educativos formales hay una enorme responsabilidad respecto a esto. ¿Ya? Hay una enorme responsabilidad. Entonces, miren, desde mi punto de vista, creo que eso no los vamos a poder dar, podemos sensibilizar a partir, por ejemplo, de la transversalización de los valores, podemos tal vez sensibilizar a partir de seminarios, talleres, espacios de diálogo, debate, discusión, donde pueda darse la importancia al tema de los valores, pero radica fundamentalmente en la transmisión de valores. Entonces ahí podemos darnos cuenta de la importancia que tiene. Porque el tema de los valores, las costumbres, las tradiciones y todo lo demás, eso se transmite de generación en generación. Y queda o perdura en el tiempo, ¿no? Hay prácticas, podríamos decir, prácticas tradicionales, de ahí viene la concepción, ¿no? La tradición no es más que otra cosa que repetirlas de una generación o trasladarlas de una a otra generación y que estos tienen o conservan con algunas variaciones a lo largo del tiempo. Es el caso, por ejemplo, de la danza, es el caso de la vestimenta, la lengua, entre otros. Reitero, no estoy asumiendo una posición tal vez eminentemente, podríamos decir, antropológicamente o sociológicamente respecto a estos temas planteados, sino desde una visión para comprender esta concepción que nos plantea de forma general la educación. Ahora, los contenidos tienen que ver con el currículo. Tiene que ver con el currículo. Cada estado, cada país, cada región asume, por ejemplo, un tipo de currículum. Porque el currículum es el qué queremos nosotros y cómo queremos desarrollar, ¿no? Entonces, los contenidos son parte de aquello. Por eso dice que los contenidos están destinados a desarrollar todas las potencialidades de un individuo o como la instrucción por medio de la acción docente. ¿Quién materializa el currículum? Podemos llamarle alguien que enseña, tal vez en una concepción tradicional. Hay alguien que enseña, un profesor que enseña, y hay alguien que aprende. Hay un sujeto que aprende, hay un sujeto que enseña. O desde el punto de vista, por ejemplo, ya del constructivismo, va a haber una concepción tal vez distinta, ¿no? Con roles distintos, donde la mayor responsabilidad está en el que aprende y la responsabilidad del que enseña está simplemente en colaborar, en coadyuvar, en hacer de que ese conocimiento se pueda materializar. Entonces, la posición o el rol en el que se asuma casi no tiene mucha relevancia desde esta concepción, sino más bien estamos hablando, por ejemplo, sobre el qué se va a enseñar. Es importante en esto. Entonces, a partir de esto podríamos tal vez asumir que ese es un proceso de transmisión. ¿Ya? No transmisión mecánica, por tanto estamos hablando de una transmisión mecánica, que esa es también otra posición que podemos asumir desde el enfoque, reitero nuevamente, de una educación tradicional. Aunque tampoco vamos a negar que hoy en el mundo este tipo de, podríamos decir, enfoque o paradigma que se asume a nivel educativo esté fuera de los sistemas educativos. Hay sistemas educativos que se asumen. Entonces podríamos referenciar tal vez algunos de ellos que se vienen aplicando en el mundo. Es el caso, por ejemplo, de países especialmente desarrollados que tienen un sistema educativo muy exigente, ¿no? Desde el cumplimiento del tiempo, las horas, tienen una metodología exigente.
en todos los niveles, ¿no? Aún todavía se puede conservar, con eso no quiero decir que tenga una posición respecto. Definiendo de forma general, entonces tenemos ahí un concepto. Ahora, todo esto tiene un origen, por eso decimos que hay varias formas en las que podemos entender esto. La palabra, por ejemplo, educación, de dónde proviene, es un aspecto que tal vez podría ayudarnos a definir mejor este concepto de educación. Ya, etimológicamente, esto, educación, ¿no? Nuevamente reiteramos, proviene de dos verbos, ¿no? Educare, que significa criar, alimentar, instruir, hacer, crecer. Exducere, que significa extraer, sacar, afuera, hacer salir, ¿no? Pero, ¿cómo podemos definir educar? Plantea la idea de nutrir, de llevar a otro un alimento material o espiritual. El proceso va de afuera hacia adentro. Bien, cuando dice que el proceso va de afuera hacia adentro, quizá asumiendo una concepción filosófica. Eso es cierto. Nuevamente estamos asumiendo, cuando dice el proceso va de afuera hacia adentro, estamos tal vez apegándonos o estamos asumiendo una concepción quizá desde una visión constructivista. Porque el entorno enseña a las personas. Nuestro entorno nos podría mostrar nuestra realidad, enseñarnos a nosotros desde esa realidad, ¿no? Por eso decimos que el medio en el que se desenvuelve o el medio en el que la persona vive es el que le enseña, el que en realidad le va a dar los elementos suficientes para que esta persona pueda desarrollarse. Tal vez un ejemplo no agradable, pero que podríamos tal vez asumirlo como una concepción que nos ayudaría a entender esto que nos dice etimológicamente cómo proviene la palabra educación. Cuando dice que es un proceso de afuera hacia adentro y tomando en cuenta el contexto del medio, hoy estamos viviendo un momento tal vez muy complicado y tiene que ver especialmente con la problemática de la violencia, ¿ya? Y cuando hablamos de la violencia, muchos de los casos, y eso podría ser un tema de investigación, ¿ya? En el ámbito educativo, obviamente, es generalmente cuando terminan, en algunos casos, y ha dado la coincidencia, terminan siendo víctimas o terminan definitivamente siendo o terminan con la vida de otras personas, ¿verdad? Y estamos hablando del caso de los feminicidios. Y la mayoría de los estudios han demostrado de que evidentemente estas personas, las que hacen el maltrato, los que, por ejemplo, agreden física, psicológicamente, en este caso, a la otra persona, y cuando hablamos, por ejemplo, de feminicidio, estamos hablando de la mujer, generalmente el origen viene desde la familia, ¿ya? Se han dado casos en los que el agresor ha vivido, por ejemplo, en un ambiente de violencia, permanente violencia. Observa o ve, por ejemplo, o ha visto a lo largo de su vida, ha visto estos actos. Más tarde asume esta persona que es normal, ¿no? Maltratar, gritar, no sé, golpear, es normal. Ya se asume así. Y esto demuestra, por ejemplo, los estudios que en un entorno violento las personas se hacen violentas. Eso es, podemos ahí, por ejemplo, identificar dos variables, ¿no? Si hay un ambiente agradable, con seguridad también la respuesta va a ser una actitud agradable.
En un ambiente, por ejemplo, desagradable, un ambiente de violencia, también va a ser, por ejemplo, la respuesta de esta persona va a ser consolidar un ambiente también, o va a generar similar ambiente, en este caso un ambiente desagradable, no positivo. Entonces, lo que nosotros aprendemos, por eso dice de afuera hacia adentro, o lo que vemos nosotros en nuestro entorno, lo asumimos, aprendemos, ¿ya? Y lo llevamos dentro, como digo. Y eso es parte de nuestro accionar, es parte de nuestra vida, ¿ya? Actuamos así. Bien, entonces miren cómo el proceso educativo, ¿ya? Se da de afuera hacia adentro. Todo lo que mis sentidos observan, ven, lo asumen. Ahora aquí juega un rol importante desde el punto de vista de la ontología, a poder distinguir qué es bueno para mí, inclusive para mi propia salud mental, qué es bueno y qué es malo. Eso es lo que tal vez muchas veces no hacemos de poder percibir a través de nuestros sentidos, discriminar, por ejemplo, en este caso, o discernir lo negativo para asumir o tener de la mano, por ejemplo, lo positivo. Ahora, hablamos también del extusere, que significa vincular la idea de extracción. El proceso va de adentro hacia afuera, ¿no? Que esa es otra forma, ¿ya? Entonces, generalmente estamos hablando ya desde una concepción, podríamos decir tradicionalista, porque este proceso se va a dar a partir de qué. En la concepción tradicional de la educación manejamos el concepto de que para que sea una excelente persona debe tener un nivel alto de conocimiento, o por lo menos debe tener conocimiento. Entonces, con esto, ¿qué estamos diciendo? Que la persona, por ejemplo, todo lo que aprende, pone en la práctica, o todo lo que sabe, pone en la práctica. Por eso la exigencia de que en esta concepción la persona debe aprender, debe saber, debe tener dominio, ¿no? Quizá en el pasado la exigencia que era memorizar, entender, o por ahí, tener, por ejemplo, en mente en claro lo que es, en este caso, la ciencia o el área donde se tiene dominio, para que esto pueda reflejarse en la práctica, ¿no? De ahí viene la exigencia, ¿no? Si no conoces, no vas a poder hacer absolutamente nada. O si no entiendes, no manejas, no dominas, no vas a poder hacer absolutamente nada. Entonces, estos dos conceptos enfocados desde cómo provienen, ¿no? Nos permiten a nosotros entender mejor lo que es la educación como tal. Bien, tal vez desde el punto de vista subjetivo, podríamos decir que el conocimiento es la creencia verdadera, justificada, que se ha obtenido luego de un riguroso proceso de comprobación y validación. Ese es el conocimiento, ¿ya? Entonces, asumiendo esta concepción de que es la creencia verdadera y justificada, que se ha obtenido luego de un riguroso proceso de comprobación, cuando hablamos del proceso de comprobación, estamos hablando ya una vez más del conocimiento científico. El conocimiento científico exige que haya un proceso riguroso de comprobación. Cuando nosotros hacemos un trabajo de investigación, vamos a demostrar a través de una hipótesis, si el caso fuera, dependiendo del tipo de investigación, vamos a demostrar y vamos a validar científicamente esa idea. O vamos a, contrariamente, demostrar lo contrario, ¿no? Respecto a una tesis, a una idea, por ahí tal vez algún estudio, ¿ya? Esto referido al área de las ciencias sociales y humanas. En las ciencias exactas, con seguridad, vamos a utilizar bastantes herramientas que nos permitan hacer trabajo de campo, ¿ya? O bien, vamos a demostrar en el laboratorio. Pero todo ese conocimiento sigue siendo un conocimiento científico. Por eso decimos que el conocimiento debe ser justificado y debe ser comprobado y debe ser validado. Entonces, aquí nuevamente empezamos a retomar la importancia de la educación, o bien la posición de las ciencias de la educación respecto a este proceso.
Cuando hablamos de ciencia de la educación, reitero nuevamente, como tal, va a requerir de varias disciplinas, las ciencias de la educación. Y entre esas disciplinas está precisamente, está la propia pedagogía como tal, está la filosofía, está la antropología, está la psicología, está la sociología, entre otras ciencias. Entonces, para hacer una ciencia completa requiere, por ejemplo, de otras disciplinas, porque las ciencias de la educación como tal sola no va a poder, por ejemplo, comprobar mucho. Particularmente en los procesos de enseñanza-aprendizaje, cuando nosotros queremos demostrar a través de un estudio, por ejemplo, de tipo correlacional, vamos a, por ejemplo, tal vez utilizar variables, ¿no? Dos variables en las que nosotros condicionemos o asociemos, por ejemplo. Es el caso de, tal vez, en el caso de que el estudiante estudie más, el resultado también va a ser mayor, ¿no? Es decir, si se prepara más, ¿no? Haciendo un pequeño ejercicio, ¿no? Si estudia más, el resultado también será mayor, ¿no? O asociado, condicional. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Relacionando, por ejemplo, dos variables y al mismo tiempo condicionando, ¿ya? Entonces, miren, como eso podemos ver varios ejemplos, ¿no? Desde lo que es tal vez un estudio sociológico, ¿no? ¿Qué pasa? Por ejemplo, la relación, una persona que no tiene trabajo está condicionado, por ejemplo, a padecer hambre, ¿no? Miren, ¿eso cómo vamos a demostrar? ¿O cómo vamos a validar ese tipo de conocimiento? El caso, por ejemplo, si no tiene trabajo, va a estar condicionado a pasar hambre. O no va a tener, por ejemplo, con qué solventar gastos de alimentación, o no sé, y otros más. Están condicionados a una fuente de trabajo, a una fuente de ingreso. ¿Ya? Pero para demostrar eso y para que yo tenga la certeza o muestre a través de un estudio, yo debo seguir todo un proceso sistemático. ¿Qué necesito para esto? Necesito, por ejemplo, de algunas disciplinas. Entre ellas está, desde el punto de vista sociológico, identificar grupos sociales, tal vez, por ejemplo, desde el punto de vista psicológico, ver su estado de ánimo, o sea, cuáles son las razones, por ahí tal vez hacer un estudio antropológico, ¿no? Todo eso me va a ayudar a entender, por ejemplo, a identificar la relación que existe. Podemos hacer otro tipo de estudios, tal vez de escribir, por ahí explicar, quizá, por ejemplo, comprobar en este caso a través de ciertas variables o condicionantes para tener una porción, para tener un conocimiento válido. Bien, entonces, como verán, el conocimiento para ser, estamos hablando de un conocimiento formal, de un conocimiento científico, tiene que pasar todo un proceso. Entre ellos, la comprobación y la validación. Eso, con seguridad, va a ayudar muchísimo a entender lo que es esta parte de la ciencia. Bien. El conocimiento podríamos nosotros ver desde dos puntos de vista. Hay conocimientos empíricos y hay conocimientos racionalistas. Y todo esto, la suma de estos, lleva a entender lo que es la epistemología. Porque para la epistemología no hay una distinción, o sea, no va a distinguir, por ejemplo, si este conocimiento es empírico o racionalista. Lo que le interesa es que se produce un nuevo conocimiento. No le interesa la forma, le interesa cómo ese conocimiento se origina. ¿Ya? Quizá por ahí tal vez un poco remitiéndonos a las ciencias mismas, podríamos decir el avance científico y tecnológico. La epistemología en este caso como tal, al poder identificar un nuevo conocimiento,
podríamos asumir como ejemplo tal vez lo que hoy en la actualidad el hombre va intentando, ¿no? A partir de una necesidad, el hombre inmediatamente tiene una respuesta, es decir, genera un nuevo conocimiento o una alternativa, por ejemplo, a esa necesidad o solución a esa alternativa, ¿no? Bien, entonces empecemos un poco tal vez a ver ya de forma general en qué consiste este conocimiento empírico y en qué consiste o cómo se asume el conocimiento racionalista. El empirista, por ejemplo, defiende que la obtención del conocimiento es la conclusión de la interacción con el fenómeno, ¿ya? Cuando dice que es la obtención del conocimiento y finalmente la obtención del conocimiento es la interacción con el fenómeno, es decir, la conclusión con el fenómeno, para eso no ha existido, por ejemplo, un proceso. Es como que cuando yo intento golpearme con un objeto en los pies, en las manos o en la cabeza, de pronto si hay un golpe, yo genero un golpe en mi cabeza, la respuesta va a ser inmediata, va a haber un dolor y el aprendizaje es que cada vez que me golpee voy a sentir dolor. Pero antes de que eso haya producido, ya no sabía, no me daba cuenta, ¿no? Un objeto. Entonces, para este conocimiento, lo único que ha habido es que la conclusión y la interacción con el fenómeno. ¿El fenómeno qué es? Lo que se ha producido, por decirlo, o lo que se ha dado. En resumen, estamos hablando de hacer un experimento, de probar a ver qué pasa, ¿no? Hay varias formas en las que generalmente nosotros aprendemos o hacemos las cosas de forma experimental, ¿ya? Hoy, más que nunca, tenemos varias formas en las que nosotros podemos aprender de forma empírica. A lo que en el pasado lo llamaban, hoy todavía se maneja en la concepción de la andragogía, se maneja el aprendizaje o el autoaprendizaje, ¿no? Y eso lo llama autodidacta, ¿no? Desde el punto de vista de la andragogía, por ejemplo, se utiliza esa concepción de autodidacta, la persona que aprende por sí sola. Y la ciencia asume como tal, por ejemplo, aprendizaje por experimentación, ¿ya? Hay varios ejemplos que tal vez ustedes han debido aprender por experimentación, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de las relaciones sociales o de interacción social que tienen las personas entre un hombre y una mujer, ¿no? Es el tema, por ejemplo, de llevar adelante una relación sentimental con una persona del sexo opuesto, ¿no? El matrimonio también está sujeto a aquello. Entonces, hay varias formas en las que las personas actúan. Ya en la parte, por ejemplo, de exclusivamente de la educación, hay varias formas en las que se aprende de forma experimental. Y esto, para los empiristas o desde la concepción empírica, esa es una forma de aprendizaje. Es la forma de adquirir conocimiento, ¿no? También nos dice que solo la exposición del objeto producirá la experiencia. ¿Ya? Cuando dice la exposición del objeto, si nosotros mostramos o reflejamos el objeto, producen una experiencia, como el caso, por ejemplo, de, ¿qué les digo? Del golpe, ¿no? De producir un golpe o de agarrar un objeto, golpearme en la cabeza, con seguridad va a producir un dolor. El aprendizaje es que cada vez que me golpee voy a sentir dolor. Por ahí me voy a provocar, por ejemplo, un hematoma que posteriormente podría tener algunas consecuencias. Esta es una forma, ¿no? Entonces, en este sentido, la experiencia se convierte en la única fuente de conocimiento. ¿Cómo la adquirimos la experiencia? Pues con la experimentación. Porque no hay experiencia que no se haya experimentado. Perdón la redundancia, pero nosotros adquirimos experiencia poniendo en la práctica. Es la práctica la que nos enseña. Es la práctica la que nos corrige, por ejemplo, contra nuestros errores.
O sea, dentro del enfoque o asumiendo un conocimiento empírico. Pero ¿qué pasa con el racionalismo? Esta postura es adquirido de forma metódica. ¿Qué quiere decir? Que debe seguir un orden, un proceso. No puedes irte directamente al resultado, no te puedes ir directamente a la práctica. Eso es lo que nos está diciendo. Primero debo conocer, debo saber con certeza para llegar a ejecutar o poner en la práctica. Ahí ya viene una concepción, ¿no? La teoría lo llevo a la práctica, ¿no? O como ustedes quieran un poco denominarlo, ¿no? Primero hay que aprender, hay que tener nociones generales sobre algo para poder hacer ese algo. Entonces, según esta teoría, la verdad se puede aprender a través de un proceso sistemático, con un método y una forma consciente. Estamos empezando, si asumimos desde la concepción de la educación, que la forma de aprender debe ser un proceso sistemático, ¿no? Ahí tal vez podríamos dar como ejemplo los sistemas educativos, ¿no? Cuando dice un proceso sistemático, nosotros, por ejemplo, a un niño que está en edad escolar, o hablemos en preescolar, no le podemos enseñar por cálculo. Hay un proceso. Primero hay que enseñarle los números arábicos. Primero del 0 al 9, para que posteriormente vaya ampliando dentro de su conocimiento, enseñarle, por ejemplo, el resto de los números. Finalmente vamos a llegar, por ejemplo, a enseñarle a hacer operaciones básicas. De las operaciones básicas vendrá, por ejemplo, ya lo que es los números naturales, vendrán otro tipo de números y así sucesivamente hasta llegar a complejizar ese conocimiento. Entonces, ¿cómo se está dando? A través de un proceso sistemático. ¿Y ahí hay un método? Sí, hay una forma en la que se tiene que enseñar. No es lo mismo enseñar matemáticas o ciencias puras que enseñar ciencias sociales, que enseñar ciencias humanas o enseñar ciencias jurídicas. No es lo mismo, porque cada ciencia tiene su particularidad. Las ciencias naturales, las ciencias puras tienen su particularidad. ¿Ya? Desde inclusive el reconocimiento de ciertos símbolos hasta el desarrollo. ¿Ya? Entonces, todo eso tiene que ver con, especialmente con un proceso sistemático. Finalmente, este tipo de conocimiento, la única forma de alcanzar la sabiduría, dice, ¿no? El estudio como la única forma de alcanzar la sabiduría. Estudiar. Aprender. Nos está diciendo que debemos, es la única forma, ¿no? No hay conocimiento racional sin estudio, sin lectura, sin profundización de ese conocimiento, o lo básico que se pueda conocer. Para eso se requiere investigar, averiguar, ¿no? Entonces, el racionalismo, de acuerdo al racionalismo, ninguna verdad es conocimiento, sino es universal. ¿Qué quiere decir? Que si esto no se universaliza, o sea, no se da a conocer y que este conocimiento se acepte como tal, no es racional. Entonces, por eso es importante que cuando nosotros hablemos de un conocimiento científico, ese conocimiento debe ser el resultado de una investigación, pero al mismo tiempo deben conocer todos que ese conocimiento ha sido producto de todo un proceso sistemático y lógico al cual se ha llegado y las conclusiones deben ser también en ese sentido compartidas, o por lo menos discutidas, para que sea aceptado como conocimiento científico. O sea, el conocimiento racional es el conocimiento científico, es la formalidad del conocimiento. Bien, entonces estos dos conceptos son importantes porque a partir de esto podemos entender o definir los tipos de conocimiento.
Las diferencias entre el racionalismo y el empirismo, una de las diferencias está en que el empirismo es que cree que la razón pura es suficiente para la producción de conocimiento. ¿Eso qué quiere decir? Que la teoría, que todo lo que se muestra científicamente es suficiente, ¿no? En cambio, el empirismo cree que no es así, ¿no? De acuerdo al empirismo, debe ser creado a través de la observación y la experiencia. ¿Qué nos está diciendo? De que para el racionalismo tiene que haber estudios previos, se tiene que demostrar que han habido estudios que han sido comprobados, han sido demostrados a través del método científico. En cambio, el empírico no. El simple hecho de ver y de palpar, de observar o de tener presente aquello o de vivir esa experiencia es suficiente. Esa es una de las grandes diferencias. Por eso es que no vamos a poner en la balanza ambos, sino lo que estamos estableciendo son diferentes. Ahora, por último, un empirista diría, uno no puede tener el conocimiento de Dios por la razón, ¿no? Eso ya viene un poco a invocarnos un idealismo puro, ¿no? Eso es lo que más o menos nos dice el empirista, ¿no? O en este caso el conocimiento empírico. Ellos refutan, por ejemplo, dicen que aquello no se puede tener aquí. La verdad absoluta simplemente lo puede tener Dios. Pero así sea aquello, sigue siendo una idea. Se sigue creando en la mente de las personas, ¿no? Por eso dice que el empirismo cree que todo tipo de conocimiento está relacionado con la existencia, ¿ya? Solo puede derivarse de la experiencia. ¿Qué quiere decir? Que si no se ha podido ver, si no se ha podido observar, si no se ha podido palpar por la experiencia, eso no es válido. En cambio, el conocimiento racionalista, ¿no? Diría que uno puede obtener el conocimiento de Dios por la mera razón. Eso quiere decir, porque hemos leído, hemos profundizado. Es cierto, es evidente, podemos darle validez. ¿Ya? Miren las dos diferencias importantes que existen entre el empirismo y el racionalismo. El empirismo nos enseña que no debemos tratar de conocer las verdades sustantivas sobre Dios, ¿no? Y el alma y la razón, ¿no? Un empirista recomendaría dos proyectos, a saber, ¿no? El constructivo y el crítico. ¿Por qué decimos, o sea, dos proyectos, a saber, el constructivo y el crítico? Porque las cosas se hacen, las cosas se ponen, las cosas se las pueden manipular, se las pueden dar forma, la forma que uno quiere, ¿no? Estamos hablando quizá de un objeto, de algo que nosotros podemos manipular y le podemos dar forma. Ahí está el caso de cómo podemos transformar una materia prima. Se me ocurre en este momento hablar sobre el tema de una arcilla. Agarramos este objeto y le empezamos a dar forma. Le voy a dar la forma que yo quiera. Puedo dar la forma de un animal, le puedo dar la forma de una persona, le puedo dar la forma de tal vez de un objeto o de algo que yo quiero, le doy forma. ¿Pero qué es? Práctica. Es experiencia, es sensación, es manipulación. O sea, estoy empezando a darle forma, la forma que yo quiero, ¿no? Y al mismo tiempo, cuando dice crítico, ¿no? O sea, no hay cosa que se me imponga a mí. O sea, nadie me puede decir a mí que yo le tengo que dar la forma de una persona.
Simplemente es mi lógica, es mi razón la que yo, por ejemplo, le voy a dar la forma al objeto que yo quiero, ¿no? Entonces, por eso es que desde el punto de vista del conocimiento empírico, es realmente, podríamos decir, quizá tomarlo en cuenta como un extremo del conocimiento, porque hay ciertas libertades. Y cuando digo libertades, hay la posibilidad de tener nuestro propio criterio, nuestro propio razonamiento respecto a esto, ¿no? En cambio, el racionalismo va a pedir por sobre todas las cosas la razón pura. ¿Y qué es la razón? Es conocimiento, conocimiento previo, y que este conocimiento haya sido apropiadamente validado, ¿no? No podemos decir que en el ejemplo que manejábamos de que si la persona no tiene una fuente de trabajo, está condicionado a vivir en pobreza, o no alimentarse, no sé, o a vivir en pobreza, pongámosle, si no tiene fuente de trabajo, está condicionado a vivir en una pobreza, ¿ya? Entonces, en el conocimiento, por ejemplo, racionalista, es posible que acá puedan cuestionarme y decirme, por ejemplo, ¿cómo usted puede decir, cómo puede relacionar esa variable sobre qué teoría o sobre qué sustento o sobre qué conocimiento usted puede atribuir esa relación? Ahí viene, por ejemplo, si yo estoy haciendo un estudio de carácter científico, podría asumir tal vez estudios previos, conocimientos previos respecto a la temática, ¿no? Entonces, miren, ahí viene tal vez también el otro extremo del racionalismo, ¿no? Podemos ver ahí las diferencias, entre otras diferencias que tiene el racionalismo con el empirismo, es esto, ¿no? Además, el empirismo no cree en la intuición, ¿no? Mientras que en el racionalismo sí. Y cuando decimos intuición, no podemos decir nosotros en el conocimiento empírico decir podría ser, o quizá, tal vez, no hay ese concepto. O es o no es. Eso es lo que maneja el empirismo, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo objetivo, es algo práctico, ¿no? Si yo, por ejemplo, agarro una arcilla, le doy una forma, y si de pronto por ahí mi arcilla está no sé, se me ocurre en este caso, lo preparado demasiado, tiene mucha agua, no voy a poderle dar la forma. No va, tiene que haber una cierta consistencia o cierto grado, por ejemplo, de placidez o para amoldar. Tiene que haber un cierto grado, por ejemplo, de uso de agua, o sea, está condicionado a la cantidad de agua para que esto pueda ser manipulable, ¿no? Y pueda tener o darle la forma que yo quiero. Pero ¿qué va a pasar, por ejemplo, en el racionalismo? Si fuera una idea, yo me puedo anticipar a vertir todas las opiniones, puedo generar mi hipótesis, me puedo anticipar a los hechos y puedo decir, esto puede suceder o esto no va a suceder. Pero ¿sustentado en qué? Nuevamente en una teoría, en un conocimiento. Entonces, miren, ahí está la diferencia en el conocimiento empírico, en el conocimiento científico, podríamos decir, o sea, un conocimiento racional, un conocimiento formal. Bien, para tal vez, por ejemplo, relacionar ahora con el tema de de la educación. ¿Hay educación informal? Hay educación informal. Los espacios donde nosotros aprendemos es pues conocimiento informal. ¿Cómo se da ese conocimiento informal? Cuando yo voy, por ejemplo, a un centro religioso, por ejemplo, no hay un sistema formal de enseñanza. No hay un currículo, no todos, por ejemplo, por ahí quizá van a tener una metodología para enseñar a gente.
Pero, ¿cuál es el objetivo? Es aprender algo. Es aprender, por ejemplo, valores, aprender en comunión ciertos valores importantes que profesan, por ejemplo, desde el punto de vista de la religión, el Islam. Un centro de instrucción militar que tenga que ver con sus propias características es un centro de formación, ¿ya? Tal vez hoy ya podríamos decir que se empieza a formalizar, porque en realidad se está haciendo parte de un sistema y todo lo demás podría ser, pero sigue siendo un conocimiento empírico. ¿Por qué? Porque eso que estoy aprendiendo no está en el currículum, no está formalizado, es parte de la vida. Entonces, todos los espacios, una reunión de amigos, entre otros, se empieza a adquirir conocimiento empírico, o se empieza a hablar sobre la experiencia de otros, y empezamos a asumir como tal, ¿no? No sé, si alguien nos enseña algo como parte de su experiencia, el haber pasado por momentos gratos, agradables, desagradables, es parte de nuestro aprendizaje. Eso es, por ejemplo, una educación informal. Ya es algo empírico, no está formalizado. Pero por el otro lado está la educación formal, que está basado, por ejemplo, en una norma. Va a haber una ley que regule aquello, sus reglamentos y todo lo demás está formalizado. Y tienen un currículum que también está formalizado, que está regulado por una autoridad competente, ¿no? Entonces, miren las diferencias que hay entre un conocimiento y al mismo tiempo la relación que nosotros podemos hacer en el ámbito de la educación. Bien, ahora veamos la importancia que tiene o el objetivo que tiene la epistemología en el ámbito de la educación. El objetivo de la epistemología de la educación es estudiar críticamente la educación en todos sus aspectos. Esto con el fin de perfeccionar. Y cuando decimos de perfeccionar, y aquí viene una pregunta. Hace aproximadamente 2 años atrás, y no solo les digo en Bolivia, en el mundo, y la pregunta es la siguiente: ¿los sistemas educativos del mundo estaban preparados, por ejemplo, para encarar esta pandemia? ¿Qué dicen ustedes? O alguno de ustedes que les haya llamado la atención en el mundo, que su respuesta de ese sistema educativo era inmediata, por decir, ¿no? O sea, no ha habido, digamos, mucho problema como el que ha ocurrido en nuestro país, ¿no? Nuestro país prácticamente no estaba preparado, ¿no? No solo desde lo que es la infraestructura tecnológica, sino también en el tema de la formación de los mismos profesores. No estábamos preparados para encarar, por ejemplo, ese desafío que hoy ya es parte de nuestras vidas. Usar tecnologías de información y comunicación es parte de nuestras vidas y lo vivimos todos los días. Estamos utilizando y nos esforzamos cada día más por utilizar la mejor tecnología para mejorar, en este caso, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero nuevamente reitero la pregunta: ¿estábamos preparados? ¿O conocen algún país que ustedes hayan visto que haya encarado inmediatamente como una respuesta a la pandemia para poder prácticamente, como se dice, darle continuidad a los procesos de enseñanza-aprendizaje en cualquier nivel? Puede ser en el nivel de educación regular, en el nivel de educación superior, en cualquier nivel. Entonces, me gustaría algún comentario respecto a esto. No sé si tienen algún comentario. ¿Cómo ha sido ese desafío y ese cambio? Yo me atrevo a decir que ha habido un cambio de 365 grados, ¿no? Ha sido un giro realmente para todos los países del mundo, no solo Bolivia, ¿ya? Todos los países han atravesado este problema que, bueno, nadie lo ha previsto, pero con seguridad prácticamente estaba
en manos de los gobiernos para darle continuidad, dependiendo en este caso cómo su sistema educativo estaba preparado. Entonces les pregunto, no sé si conocen algún país que ha encarado inmediatamente o cómo ha sido, por ejemplo, cómo los sistemas educativos han enfrentado, ¿no?, esta situación. Me refiero particularmente a los primeros meses, al primer año de la pandemia, exactamente al año 2019, ¿no? ¿Algún comentario? ¿Alguna experiencia? Bien. Creo que ninguna por ahí, pero es importante recordar de que realmente ha sido para todos una enseñanza, ¿no? Ahí hemos visto la necesidad, ahí hemos visto nuestras debilidades, inmediatamente teníamos que encarar, ¿no? No nos ha tomado mucho tiempo acomodarnos tal vez a ese sistema o a esa forma, ¿no?, de educación. Sí, tal vez ha desnudado varias debilidades que tiene nuestro sistema, no solo el sistema educativo boliviano, sino los sistemas educativos en general a nivel de Latinoamérica, también se ha observado aquello. En el mundo hay países que también han enfrentado. ¿Por qué? Porque en realidad también tienen una buena infraestructura tecnológica y eso no ha sido, digamos, un problema, ¿no? Podían dar clases o los estudiantes podían permanecer en sus casas y podían desde sus casas, por ejemplo, poder continuar con las actividades escolares. Por eso es que Bolivia, por ejemplo, un análisis, y eso quizá podría ser un tema de investigación, tal vez podría ser un artículo científico sobre cómo Bolivia ha mostrado una gran debilidad en su sistema educativo. ¿Y por qué les digo debilidad? Hemos prácticamente en el sistema de educación regular, incluyendo las de educación superior, eso hay que decir, porque vamos a analizar desde dos puntos de vista. El primero, en el tema de educación regular, prácticamente se ha clausurado el año escolar. O sea, ese ha sido uno de nuestras grandes debilidades como sistema educativo. En el mundo, las universidades, perdón, los sistemas educativos estaban enfrentando, se estaban acomodando a aquello para que no haya una interrupción durante esta pandemia, equipando, implementando, por ejemplo, en los establecimientos educativos, tecnologías para que se pueda dar continuidad. Bolivia estaba preparando un decreto para poder, por ejemplo, en este caso, clausurar el año escolar, ¿no? Ese es, por ejemplo, uno de los temas que podrían ustedes generar como trabajo final, podrían generar, por ejemplo, las causas y las consecuencias que ha dejado el tema del 2019. Esto, desde el punto de vista, reitero, tiene que ver estrictamente educativo, dejando de lado cualquier interés político y ideológico, porque eso es lo que no, en este momento no queremos. Queremos analizar desde el punto de vista de la ciencia como tal, ¿no? Analizar qué factores han llevado, qué ha pasado, o sea, demostrar científicamente cuáles han sido los factores que han llevado a tomar esta decisión, ¿no? Ahora, eso ha sucedido en el sistema de educación regular, pero ¿qué ha pasado en el tema de educación superior? ¿Cuáles han sido esos fenómenos que han influido particularmente en esta decisión? Miren, los que trabajan en la universidad, por ahí me van a dar la razón o quizá van a aquello objetar. Inclusive han habido docentes, han habido universidades en los que han dado prácticamente por aprobado o han solicitado, perdón, ese es el término correcto, universitarios a través de su representación han solicitado, por ejemplo, que esa gestión se les dé por aprobadas todas las materias. En muchos de los casos, inclusive, se ha tenido que terminar, por ejemplo, las materias por WhatsApp, ¿ya? Entonces, se ha desnudado una serie de debilidades, no solo en el sistema educativo
o en el subsistema de educación regular, sino también en el subsistema de educación superior. Algunos pequeños ejemplos de los que por lo menos yo he tomado conocimiento. No voy a especificar en qué universidades, porque no sería correcto hacerlo, ¿no? Pero de forma general se ha observado aquello, ¿ya? Se ha observado aquello, una gran debilidad. Algunas universidades no contaban ni siquiera con una plataforma adecuada. No tenían una plataforma adecuada, tampoco tenían, por ejemplo, una plataforma para hacer videoconferencias. Cada docente veía la forma. Hasta ese entonces, yo me atrevo a decir, algunas plataformas para videoconferencias muy famosas tenían un costo elevadísimo, o la forma de adquisición también era un trámite, ¿no? Entonces, todos estos aspectos han conllevado a mostrar grandes debilidades. Pues, miren, ustedes tienen bastantes elementos para poder trabajar, para poder quizá analizar a profundidad qué ha sucedido realmente en este tiempo y que todavía sigue sucediendo, ¿no? Ustedes ven objetivamente esas realidades, esos espacios donde ven cómo se va encarando, ¿no? Entonces, miren, hay bastante material, bastantes ideas, temas que ustedes pueden trabajar. Me gustaría que vayan pensando en aquello. Se trata de que nosotros, en este nivel de formación, podamos producir conocimientos nuevos, ¿ya? Y con esto, ¿qué quiero decirles? Los planteamientos que yo me anticipo a darles son planteamientos que podríamos utilizar para que eso se pueda mejorar. Por eso dice acá, el objetivo de la epistemología es mejorar. No se trata, por ejemplo, de culpar o de responsabilizar a alguien, sino se trata de mejorar. Las ciencias de la educación como tal ha pasado, por ejemplo, y en este caso hay que hablar concretamente, la educación boliviana en nuestro país ha atravesado en estos últimos años grandes debilidades. Y esas debilidades nosotros necesitamos estudiarlas. Necesitamos entender para buscar posibles soluciones. Porque el problema no solo ha sido el tema de infraestructura tecnológica, sino también estaba asociado, como les decía, a la formación de los propios profesores. Estaba asociado también, por ejemplo, a la predisposición de las autoridades, predisposición de los estudiantes, porque ha habido resistencia de algunos estudiantes respecto a esta modalidad, ¿no? Decían que no cuentan con los medios necesarios, no tienen los equipos, no tienen, por ejemplo, el tema de lo que es el servicio de Internet. Han habido varios factores, ¿no? Ahora, se puede también hacer un estudio post pandemia. ¿Cuáles son los resultados y los efectos que han tenido a lo largo de este tiempo? Estamos hablando, miren, de aproximadamente 2 años a 3 años, ¿no? Miren, empezó la pandemia en 2019, el 2020, el 2021, finalmente estamos en el 2022. ¿Cómo han sido esos efectos? ¿Cómo ustedes cuando retornan a la presencialidad observan y ven, por ejemplo, a sus estudiantes, en el caso de que ustedes estén en el ejercicio de la docencia, cómo ustedes han visto y cuáles son sus grandes debilidades y qué consecuencias van a tener para los estudiantes a futuro, por ejemplo, este efecto? Con esto no quiero decir que tienen la culpa los gobiernos o tienen la culpa, por ejemplo, las autoridades, sino estamos hablando de un fenómeno natural que ha producido todo esto. Pero para los estudiantes o para los que están en proceso de formación, de seguro que ha tenido efectos negativos, ¿no? Para algunos quizás ha sido una alegría, una ventaja, el estar en casa, dar exámenes desde casa, tener toda la comodidad. De seguro que ha habido muchísimas ventajas. Pero yo me atrevo a decir que una de las fundamentales ha sido las consecuencias que ha tenido, ¿no? Bien, todo eso ustedes pueden leerlo. Yo les invito a que puedan leer algunos artículos. Yo, dentro de las actividades, voy a ir subiendo algún material para que ustedes puedan ir analizando, para que puedan ir leyendo. Es importante que ustedes vayan leyendo qué ha pasado en el entorno, por ejemplo, perdón, qué ha sucedido en este tiempo y cuáles han sido los efectos. Quizá algunos estudios que se han realizado en algunos países han mostrado resultados respecto a
Bolivia no es la excepción. Bolivia es uno de los países que también ha sufrido esas consecuencias y aún todavía lo está superando, aún todavía existe, y eso quiero decir con mucha claridad, aún todavía hay universidades del sistema público, estamos hablando, que todavía en pregrado siguen en clases virtuales. Yo la verdad, eh, desde ese punto de vista, podríamos inclusive hacer todavía un estudio. ¿Cuáles son las razones y los motivos para todavía conservarlo esta modalidad? Digo esto, hay universidades que han asumido como una modalidad de estudio, como es el caso, por ejemplo, de la Universidad Pública del Alto a nivel de posgrados. Es una modalidad. Pero hay universidades que no tienen como modalidad principal, por ejemplo, la modalidad de educación virtual o a distancia, como comúnmente se denomina, ¿no? Sino su modalidad fundamental es por la modalidad presencial, ¿no? Entonces, todo eso requiere quizá alguna razón, motivo. Existe o algún impedimento que existe y lleva todavía a esta modalidad. Miren, hay bastante material que ustedes pueden trabajar. Hoy hemos tratado de hacer un poco, tal vez, introductoria a la materia para que podamos comprender, entender respecto a esto de lo que es las ciencias de la educación. Bien, ya estamos aproximadamente en el tiempo establecido. Antes de cerrar esta sesión, esta es la primera parte, vamos a continuar la subsiguiente sesión. Creo que está programado el día miércoles, vamos a continuar con esta temática. Especialmente vamos a tratar de terminar, hay algunos aspectos más que todavía son de la parte introductoria y posteriormente ya vamos a ver algunos aspectos más de la tipificación que tiene que ver con esto de la epistemología. Bien, consulto, no sé si hay alguna duda, hay algo que complementar, no sé si hay alguna inquietud, lo pueden hacer. Bien, creo que no hay. Vamos a dejar ahí y vamos a retomar el día miércoles. Correcto, doctor.